chicos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Mónica Salas Palomino y hoy hablaremos sobre la concurrencia vocálica parte 1 para nivel primaria. Antes de comenzar con la clase vamos a leer algunas palabras. Tenemos la palabra escoba, cuidado, toalla, anhelo, aire, cambiar y por último, transporte. Dime, de estas 7 palabras que se muestran aquí, ¿cuál de ellas tienen 2 vocales juntas? A ver, te doy algunos segundos para que vayas analizando. ¿Cuántas palabras tienen 2 vocales juntas? Vamos a ver la primera palabra. Cuidado, aquí hay 2 palabras, 2 vocales juntas, la vocal U y la vocal I. Otra palabra que tenga 2 vocales juntas es toalla, aquí vemos la O y la A. Siguiente, aire, A y también la vocal I. También en la palabra cambiar está la vocal I y la vocal A. ¿Habrá otras palabras que tengan 2 vocales juntas? No. Escoba, no, las vocales no están juntas. En transporte tampoco. En anhelo, menos. Pues chicos, de esto vamos a hablar, sobre la concurrencia vocálica. Y de seguro que te estarás preguntando qué es la concurrencia vocálica. Pues la concurrencia vocálica es la aparición de 2 o más vocales juntas en una palabra. A esto también se le llama grupo vocálico o secuencia vocálica. ¿Te acuerdas las palabras que vimos anteriormente? Algunas tenían 2 vocales juntas, pues a eso se le llama concurrencia vocálica. Y en la concurrencia vocálica existen 3 clases. Tenemos el dictongo, el trictongo e hiato. Y hoy vamos a hablar sobre la concurrencia vocálica de la clase dictongo y trictongo. Vamos a ver también algunas palabras donde existe una concurrencia vocálica. Quiere decir donde hay varias vocales juntas. Aquí tenemos la vocal U en la palabra Uruguay, la vocal U, A. Y esto no es una vocal, pero sí suena como una vocal. Uruguay. Eso suena como una I, así que también cuenta. Otra palabra, aquí tenemos poema. Aquí hay 2 vocales juntas. Y último, la palabra ciudad. En estas 3 palabras hay una concurrencia vocálica porque hay 2 o más vocales juntas. Antes de hablar sobre las clases de concurrencia vocálica, vamos a recordar algo muy importante que de seguro ya lo has escuchado. Tenemos que recordar que las vocales, tú sabes, son 5 vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Pero las vocales se dividen en vocales abiertas. Y las vocales abiertas son la A, porque tú al pronunciarla tienes que abrir bastante la boca. A, E, O. Abres la boca, por eso se dice abiertas, vocales abiertas. Mientras que la I y la U, cuando tú las mencionas, la abertura de la boca no es tanto como al pronunciar la vocal A. Esto es muy importante. Recuerda que las vocales abiertas son la A, E, O. Y las vocales cerradas son la I y la U. A las vocales abiertas le vamos a poner ese símbolo que es la V con la A. Quiere decir vocal abierta. Y a las vocales cerradas le vamos a poner la V con la letra C, que quiere decir vocal cerrada. Ahora sí, empecemos con las clases de concurrencia vocálica. Primero vamos a ver el dictongo.
El dictongo es la unión inseparable de dos vocales en una misma sílaba. Y esta unión puede presentar las siguientes combinaciones. Vamos a ver 3 combinaciones para formar dictongos. Tenemos la primera combinación, que la combinación vendría a ser una vocal cerrada y una vocal abierta. Quiere decir VC más VA. Vocal cerrada primero y después la abierta. Veamos una imagen. Y la combinación puede ser esta. Primero combinamos aquí la vocal cerrada con la vocal abierta, IA. Como ejemplo tenemos anciano. Aquí se presenta un dictongo. También lluvia, ambulancia. Siguiente, también podemos combinar la I con la vocal E. Tierra, serpiente, viento. Pero también podemos combinar la vocal I, que es una vocal cerrada, acuérdate, y la vocal O, que es una vocal abierta. Tenemos como ejemplo la palabra apio, premio, odio. Pero aparte de la vocal I, también podemos combinar la vocal U, que viene a ser una vocal cerrada con una vocal abierta, U-A. Como ejemplo tenemos cuaderno, agua, 4. Ahora UE, abuelos, escuela, fuego. Por último, UO, monstruo, antiguo, cuota. Entonces estas son las combinaciones para formar dictongos. Primero la vocal cerrada y después la vocal abierta. Veamos la siguiente combinación. También para formar dictongos, también podemos poner primero una vocal abierta y después una vocal cerrada. Veamos ejemplos. Podemos combinar la vocal A, que es una vocal abierta, con la vocal I, que es una vocal cerrada. Y tenemos las palabras baile, paisaje, frailecillo, es un animalito que se llama así. También podemos combinar la vocal E con la I. Tenemos aceituna, peinar, reina. La vocal O con la vocal I. Boina, androide, trapezoide. Pero también podemos combinar las vocales abiertas, que son la A, la E, la O, con la vocal cerrada, que es la U. Y tenemos aquí AU, que podemos formar palabras como jaula, flauta, bautizo. También EU. Las palabras que podemos formar son deuda, euro, leucocito. Y por último, podemos formar la vocal O, vocal abierta, con la vocal U, que es una vocal cerrada, souvenir, gourmet, estadounidense. Entonces, estas son todas las combinaciones que podemos hacer para formar dictongos. Pero también para formar dictongos podemos combinar una vocal cerrada con otra vocal cerrada, pero estas vocales cerradas tienen que ser diferentes. No puedo juntar dos vocales cerradas, por ejemplo, I. Si yo las junto no estaría formando dictongos, tienen que ser separadas. Y las combinaciones que podemos hacer, primero puede ir la I, después la U, y tenemos las palabras diurno. O también puede ser primero la U y después la I, y tenemos las palabras juicio. Entonces ya te he enseñado 3 combinaciones que puedes hacer para formar dictongos. Pero algo muy importante que también vamos a hacer es
silabiar cada una de estas palabras, pues como ya lo dijimos anteriormente y también en otras clases, cuando tú encuentras casos de dictongos, entonces al silabiar los dictongos no se separan. ¿Te acuerdas que eso lo vimos la clase pasada? Silabiamos la palabra comunicación y decíamos que tenía 5 sílabas. Comunicación. Y esta ción no se separaba porque aquí forma un dictongo. Y cuando las sílabas forman dictongos no se separan. Esa es una regla. Por eso esta sílaba es muy extensa, ya que hay 2 vocales juntas y tenemos aquí la vocal cerrada y la vocal abierta. Siguiente tenemos la palabra cuidado. Aquí también se cumple la combinación que mostramos hace un momento sobre la formación de dictongos. Tenemos una vocal cerrada más una vocal cerrada. Por lo tanto, esta sílaba no se puede separar. Los dictongos siempre van juntos. Como tercera palabra tenemos la palabra Europa. Se separa así, Europa, porque la E y la U forman un dictongo, no se pueden separar. Lo mismo pasa con la palabra agua. También esta sílaba gua forma un dictongo, no se separa. Vamos a ver un último ejemplo sobre la separación de sílabas. Tenemos aquí la palabra lejía. ¿Estará bien que yo haya separado así la palabra lejía? Vamos a ver. Aquí tenemos la palabra comunicación y vemos que en la palabra comunicación aquí hay una tilde. Pero ¿quién lleva la tilde? ¿La vocal cerrada o la vocal abierta? La vocal abierta lleva tilde. Pero aquí, ¿quién está llevando tilde? La vocal cerrada. Por lo tanto, cuando tú ves que en una palabra la vocal cerrada, puede ser la U o puede ser la I, lleva tilde, eso ya no es un dictongo. Por lo tanto, se debe de separar. Eso lo vamos a profundizar y lo vamos a ver con más detalle la siguiente clase. Pero quiero que tomes en cuenta que cuando la I o la U lleva tilde, no hay dictongo. Pero sí puede llevar tilde en la A, en la E o en la U. Pero no en la I ni en la U, porque no viene a ser dictongo. Siguiendo con la clase, vamos a empezar también un aviso muy importante antes de pasar a los dictongos, es que no puede haber dictongo cuando la vocal U no suena. Ejemplo de esto es la palabra guiso. Aquí la vocal U no está sonando en ningún momento. Por lo tanto, esto no es un dictongo. Tampoco la palabra queso. Aquí no suena la U. Entonces no se considera un dictongo. Cuando no suena la U, no son dictongos. Ahora sí, vamos a ver los trictongos. Los trictongos son la unión inseparable de 3 vocales en una misma sílaba y se puede presentar de la siguiente manera. Primero una vocal cerrada y en el medio va una vocal abierta y termina con una vocal cerrada. Los trictongos entonces son 3 vocales y en el medio siempre va a estar la vocal abierta. Tenemos aquí una combinación I, A, I. Aunque aquí también podemos poner la U, después la A y acá la I. ¿Sí? Pero no. Recuerda que siempre la vocal abierta va en el medio. Y son 3 vocales. A eso se le llama trictongo.
Para que entiendas mejor, vamos a ver ejemplos de trictongos. Vamos a la formación de trictongos primero con la vocal cerrada I, después la A y después la I. I, A, I. Tenemos la palabra apreciáis. Y al igual que los trictongos no se pueden separar. Entonces, cuando tú encuentras tres vocales juntas que están formando un trictongo, no las puedes separar. Entonces, la palabra apreciáis tendría solo 3 sílabas, porque la sílaba ciáis viene a ser un trictongo. Por eso no se debe de separar ninguna de estas vocales. Siguiente. U-A-I. Aquí tenemos la palabra Paraguay. Como te decía al principio del video, la letra Y aquí suena como una I. Entonces, cuando la letra Y suena como I, también se cuenta como un trictongo o dictongo, solo cuando suena como una I. Por lo tanto, Paraguay, Guay viene a ser un trictongo, entonces no se debe de separar. Paraguay tiene 3 sílabas. También podemos formar I o I, la palabra ioides. Como es un trictongo, no se separa, entonces la palabra ioides tiene 2 sílabas. Ioides. Vamos a ver también la U-E-I. Tenemos la palabra actuéis y separando solo tiene 2 sílabas. Actuéis, porque los trictongos no se separan. Y recuerda que si lleva tilde la sílaba, la tilde debe de ser en la vocal abierta. Porque si esta tilde estuviera aquí en la I, ya no viene a ser trictongo. Es muy importante que recuerdes eso. Por último, vamos a ver la formación de I a U. Antiautoritario. Antiautoritario. Aquí forma pues un trictongo, por lo tanto no debe de separarse. Y también es importante recordar, ese aviso es muy importante, que cuando encontramos la letra H en una palabra, la letra H no impide que se forme un dictongo o un trictongo. Por ejemplo, en la palabra sahumar, esta H no impide que forme un dictongo, por lo tanto, esta sílaba viene a ser un dictongo, entonces no se debe de separar. ¿Y por qué la H no impide dictongo? Porque la letra H no suena. Aquí tenemos un meme sobre esto. Dice, cada vez que pensaba en las H's de otros países, se sentía muy inútil. Porque si nosotros analizamos en otros países, la letra H sí tiene un sonido. Por ejemplo, en el inglés tiene un sonido, pero en el español no tiene sonido. Por eso la letra H no se cuenta a la hora de formar dictongos y trictongos. También tienes que recordar, y eso ya lo mencioné, que cuando la letra Y tiene sonido de vocal, tiene el sonido de I, puede formar dictongo o trictongo, como es la palabra cuy. Esto viene a ser un dictongo porque esta Y está sonando como una I. Aún en la palabra Uruguay, esta Y suena como una I, por lo tanto forma un dictongo porque aquí tenemos la vocal U, la A, y esto se considera como si fuera la vocal I, ya que suena como vocal I. Por eso es un trictongo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Tenemos que seguir practicando.
buscando.